Dios le bendiga rica y poderosamente en esta bella noche. Aquí estamos sin pelos en la lengua, la gente escribiéndonos que si el programa va, llueva, relampagueo, truene. El asunto es que los días miércoles vamos a estar entrando siempre a las 10 de la noche, ya que estamos estudiando griego y salimos de la universidad casi 5 para las 10. Y mientras llegamos a la radio corriendo, pero siempre los miércoles empezaremos nuestro programa sin falta a las 10 de la noche. Quiero saludar a los hermanos que ya se encuentran conectados, el hermano Benjamín Barrón, la hermana Rita María Barraza Rodríguez, que Dios le bendiga, a nuestros hermanos de la televisora Restauración 57.5 en el estado de la Estrella Solitaria, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. ¿Qué te parece si rompemos un poco el formato, mi querido Omar? ¿Cómo estás, Omar? Dios te bendiga, saluda a la gente, ponle aunque sea la mano ahí para que te vean. Gloria al Señor. Vamos a empezar con algo de música, y si es una música viva para que nos ayude a alivianar después de 2 horas de clase de griego, te lo agradezco, hermano. Que diseñó los cielos y la tierra, la luna y las estrellas. ¿Quién eres tú? Que diseñó la selva tropical, todos los animales, la belleza de la naturaleza me sorprende. En la noche sale la luna, en el día el sol se prende. Tiene que ser alguien sobrenatural, tiene que ser alguien que es real. Verdad que sí de un Dios, es real. Que está en mi corazón, es real. El fue quien te creó, es real. Y por eso le digo yo. Ahora sí, ¿cómo está mi querido pastor Ángel Mena? Ahí lo escuché, vuelto un erudito en griego, pastor. Ponga su micrófono, salude a la gente que está conectada ya en este programa Sin Pelos en la Lengua. Los micrófonos son suyos, pastor. Gracias, pastor Juan. Buenas noches. Activa el micrófono, no se te escucha. Sí, ya lo activé. Mientras tanto, saludamos a nuestro hermano Daniel Alexander Mejía, que ya se conectó. Pastor Mena, los micrófonos son suyos. Ya los conecté, ¿me escuchan? Ok, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Para nosotros es un gozo, un placer una vez más estar aquí con ustedes en este su programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de opinión, un programa donde trazamos la palabra, presentamos los pensamientos de Dios y compartir con nuestros hermanos algunos temas que son de vital importancia. Nosotros nos sentimos contentos de estar esta noche una vez más aquí
Y saludamos a todos nuestros hermanos que siempre se conectan en todo lugar de este planeta Tierra, especialmente los de Centroamérica, los de aquí de mi país, Panamá, que están conectados, los hermanos de México, de Estados Unidos también, y los hermanos allá en Kansas City, que siempre están atentos a esta programación. Bendiciones para todos. Qué bueno es tenerte con nosotros, Pastor Mena. Gracias, porque yo sé que estás a la carrerita también, porque ya el día miércoles con esto de la universidad y la clase de griego se pone un poco fuerte, pero aquí estamos al pie del cañón, peleando la buena batalla de la fe. Quiero agradecerte, Mena, porque escribió la hermana Anabela, te comenté, ¿verdad? Sí. Dándote la gracia por la valentía y por el programa que presentamos con relación al señor Franklin Robinson. Escribieron los hermanos y nos dijeron que realmente le sacamos de la iniciativa porque ellos pensaban que nosotros, igual que otro programa, le íbamos a caer y machacar la vida al muchachito. Y cuando ellos dicen que oyeron la manera en que pedimos perdón públicamente a la nación panameña y a los hermanos y a los amigos y que intercedimos por el hombre, después que el hombre habló tan mal de los cristianos, pero la Biblia dice que no paguemos mal por mal. Y nosotros queremos agradecer, ¿verdad?, a esta gente que se conecta. Hasta hoy, Mena, el programa tiene 5.422 personas alcanzadas, pero tiene 2.392 reproducciones. Eso quiere decir que el programa está teniendo la acogida que queremos, ¿verdad? Y Omar, no sé, lo mandamos a que lo lanzara directamente a Panamá. Y todas esas reproducciones y todas esas personas alcanzadas son en la República de Panamá, porque queríamos que el mensaje llegara. Y nuevamente le damos gracias a la gente que noche tras noche sigue su programa Sin Pelo en la Lengua. Y Mena, gracias, porque si usted no estuviera aquí presente, yo pienso que el programa no estuviese la acogida que tiene, porque todos esos son los seguidores suyos, son los fans suyos. Señor, porque sin él nada se puede. Y le mandamos igualmente un saludo a nuestra hermana Anabela, porque teníamos muchos años de no saber de ella, muchos años, y nos gustó mucho que nos mandara esas palabras de aliento, porque para nosotros son palabras de aliento que nos ayudan a seguir en este programa compartiendo la palabra del Señor. Así que es un gozo, una alegría, y la bendecimos en el nombre del Señor. Qué bueno. Hoy, Pastor Mena, vamos a seguir hablando acerca de la venida de Cristo, porque alguien también me cuestionaba y decía, Pastor, ¿será que lo que falte de aquí a la venida de Cristo, vamos a ver personas como esta tratando de blasfemar, de difamar lo que es la fe? Y yo le decía, esto solo es principio de dolores. Y si solamente fueran personas necias, hablando necedades, esta guerra sería fácil. Pero vienen otras cosas que se van a dar y nosotros tenemos que estar preparados, plantados en la roca, buscando la presencia del Señor y permitiéndole al Espíritu Santo que se siga glorificando en nuestra vida y que nos dé la fortaleza requerida para poder mantenernos en pie y soportar los días que vienen. Porque vienen días de persecución, vienen días de movimientos ásperos con relación a la fe cristiana y a nuestros hermanos en Cristo. Y más si llegara aquí en los Estados Unidos a ganar el Partido Demócrata, esto va a ser una persecución abierta contra la fe, porque todo el mundo sabe que ellos son gente que se ha levantado para ir en contra del evangelio. Pastor Mena, hay como una interferencia y acuérdense que nos están lanzando en directo. Se oye como una emisora de radio de su lado. ¿Sí? Queremos saludar también a la hermana Jennifer Maldonado, a David Gladys. Queremos saludar también a nuestro hermano Lucio Junior González y a la hermana Ángela Gallo. Mientras tanto, vamos a buscar la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y de esto vamos a tratar hoy nuestro programa, porque nosotros sí estamos claros y estamos seguros de que el Señor no retarda, no tarda
su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tesalonicenses, primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Si usted es tan gentil y busca su Biblia para que participe con nosotros, acuérdese que su programa Sin Pelos en la Lengua es un programa de opinión pública. Usted puede escribirnos y de verdad es presente. Acuérdese que no queremos presionar ni influenciar en la vida de nadie. No, este es un programa que solo arroja luces, un programa donde disertamos acerca de cosas que están pasando y usted tiene toda la bendición y tiene todo el derecho en Dios de poner lo que usted opina, si cree, no cree, si tiene otro punto de vista, y muy gentilmente lo que usted escribe va saliendo en la pantalla y todos los que están conectados en el programa van leyendo y así desarrollamos una dinámica más activa, más viva y podemos hacerlo todo para la gloria del Señor. Cita así entonces el versículo 1 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Ahora nos vamos hasta el versículo 13 y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a Jesús y a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Yo no sé por qué, Pastor Mena, hay mucha gente y aún creyentes que cuando se habla de la venida del Señor entran en un estado de pánico y en un estado de terror cuando el último texto, la última línea que acabamos de leer aquí dice: por lo tanto, alertaos los unos a los otros con esta palabra. Sabemos que lo que está pasando en el mundo, aunque parezca casual, sabemos que no es nada más ni nada menos que el Señor Jesús, el Señor nuestro, dándonos luces, enseñándonos de que tenemos que estar listos y apartados de todas estas cosas que no convienen, porque la venida del Señor está cerca. Y hablar de la venida del Señor es algo que nos debe de motivar, es algo que nos debe de alentar, porque entonces esta fe que procesamos o que hablamos y compartimos con los demás no es una fe vana. Si no existiese esta esperanza de la venida del Señor, vana sería nuestra fe y vana sería todo el sacrificio y toda la lucha que resistimos y soportamos cada día de nuestra vida. Pastor Mena.
¿Qué palabra podría darle usted a nuestros hermanos que ya están conectados con relación a esto de la venida del Señor? Esto no tiene que ser estresante, ni alarmante, ni fatigante. Al contrario, esto tiene que ser como un antídoto, como un bálsamo que nos diga, vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir soportando, vale la pena seguir orando, buscando a Dios y santificando. Pastor Mena, los micrófonos son suyos. Definitivamente, Pastor Juan, que esto es un tema del cual se ha hablado por muchos años. La iglesia ha estado predicando, aunque últimamente este tema fue desplazado y puesto hasta en el olvido, si podemos decirlo, porque la mayoría de la iglesia no predicaba sobre el Señor. Ahora se ha vuelto a retomar el tema por la circunstancia que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo en tiempos como nunca antes en la historia. Las situaciones que están aconteciendo para nosotros inéditas en muchos sentidos, nos dicen claramente, ya de una manera que casi podemos hasta tocarla, si pudiéramos usar esa palabra, de que la venida del Señor está, pero a la puerta. Ya está. Las evidencias están. No solamente con lo del coronavirus. El coronavirus vino a darnos una señal y un llamado de alerta, mucho más a los creyentes de que sí, el Señor apresura su venida. Las situaciones que se están dando en el mundo entero, llámese terremotos, llámese huracanes y todas estas, los volcanes, las erupciones volcánicas, nos está diciendo que la propia naturaleza ya está gimiendo, como dice Pablo a la iglesia de Roma, está gimiendo, ya está clamando, no soporta la sangre que se ha estado derramando, las actitudes de las personas, como hablamos el día lunes, que ya la gente abiertamente, como dice también la palabra, anuncian su pecado, ya no tienen vergüenza, han perdido todo sentido. La mente depravada está en función. Y si no fuera por el Espíritu Santo y por la iglesia del Señor, ¿qué sería de este mundo hoy? ¿Cómo andaríamos en un Sodoma y Gomorra? Ya estamos cerca de Sodoma y Gomorra, estamos ahí. Entonces, para el creyente, para usted, mi amado hermano, mi amada hermana que nos está escuchando, esto tiene que ser algo motivante. Vamos pronto a salir de este mundo contagiado por el pecado para ir a estar con nuestro Señor y disfrutar en la patria celestial. Esto debe ser una motivación para nosotros. Yo tengo 42 años de estar caminando con el Señor, lo he dicho varias veces, ya caminando para 43, ahora en el mes de diciembre. Y yo anhelo no estar en esta tierra, yo anhelo estar con el Señor porque yo sé que es mejor. El apóstol Pablo experimentó muchas cosas, él decía que él quería estar con el Señor, que era mucho mejor, pero tenía que quedar todavía por causa de la obra, pero su anhelo era estar con el Señor. Y ese tiene que ser el anhelo de cada creyente nuestro. Nada de esta tierra se compara a lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así lo dice la Escritura. Y dice además cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para usted y para mí. Entonces, esto debe ser algo motivante. Yo siempre me he preguntado si en esta tierra, porque hay que reconocer, Pastor Juan, hay cosas hermosas, hay lugares que uno va y de verdad disfruta de estar en ese lugar y puede contemplar las maravillas que Dios ha hecho. Si Dios hizo eso en esta tierra pecadora, derramadora de sangre,
¿Qué no tendrá para sus hijos, para usted y para mí, allá en la patria celestial? Oh, gloria al Señor. Apocalipsis nos da un atisbo de las cosas también que vamos a ver, porque Apocalipsis nos dice de algo. Los hombres hoy se matan por el qué, por el oro, y el oro sigue subiendo de valor. Y la gente quisiera tener oro para hacer tantas loqueras, pero la Biblia dice que nosotros vamos a caminar en calles de oro. O sea, para nosotros no va a ser nada extraordinario porque lo vamos a pisar. Las casas serán de cristal y de piedras preciosas. Dios, algo que aquí ni soñado, pero Dios ha preparado cosas hermosas. Por lo tanto, cada creyente, usted y yo que estamos aquí en este programa, tenemos es que gozarnos, no asustarnos. No, te asustas por algo. Y el susto te llega porque sabes que no estás caminando correctamente con el Señor. Pero si tú estás caminando bien delante del Señor, esto tiene que ser un gozo y una alegría. Pastor Juan, me imagino, como dice Apocalipsis, que escuchó esa canción, ese ruido, donde toda lengua, toda nación se unió para alabar y glorificar el dulce nombre del Señor, para cantarle a Él. ¡Wow! Es tremendo. Ahora, no pensemos que allá solamente vamos a estar ahí sentados, no, vamos a adorar, porque estar delante del Señor va a ser hermoso, pero vamos a mirar, vamos a hacer cosas extraordinarias allá con nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, yo animo a mis hermanos a tomar fuerza. Usted ha estado pasando por pruebas, por luchas, por dificultades. Tranquilo, no desespere. Tu redención está cerca. Ahora, Pastor Mena, algo que me sorprende. Tú sabes que yo los martes y los jueves tengo un programa, tengo un estudio, ¿verdad? Con un grupo de hermanos que se conectan a ayunar con nosotros los martes y los jueves, pero tenemos 1 hora o 2 horas, hora y media o 2 de estudio, y estamos estudiando un libro que el canon bíblico no quisieron aceptar como un libro inspirado por Dios, pero es un libro tan increíble, pastor, que cuando usted lo lee, usted como que reacciona y se da cuenta de la magnitud, el poder y el dominio que tiene Dios sobre todas las cosas. Y le estoy hablando del libro de Enoc, pastor. Estamos estudiando el libro de Enoc y escuchándolo hablar usted acerca de la venida del Señor y de la situación del mundo. Me viene a la mente un pasaje del libro de Enoc, creo que era el 58 o el 59 del libro de Enoc, que hablaba acerca de que antes de que el Señor lanzara este diluvio, porque había subido la maldad a su nariz, ¿verdad? Y sabemos que estos ángeles que él había mandado a guardar, los ángeles que había mandado a vigilar, los vigilantes le llamaba Enoc, ellos renunciaron a su dignidad de ángel, de seres divinos, y ellos decidieron, ¿verdad?, tener relaciones sexuales, casarse con las hijas de los hombres porque la vieron hermosa. En hebreo, ¿cómo es que dice? Que estaban top, estaban buenas. Entonces, cuando ellos vieron que estas hijas de los hombres estaban buenas, que estaban hermosas, renuncian a su dignidad y tienen hijos con ella, y son los famosos nefilines, los gigantes, estas cosas. Y algo que quería hablarte con relación a la venida del Señor y de la importancia de hablar acerca de este evento es que cuando Enoc recibe de parte del arcángel que estaba caminando con él y mostrándole el mundo invisible de Dios y todas las cosas que nosotros humanamente no vemos, ¿verdad? Pero están ahí. El ángel le dijo: ya yo sé que tú entiendes de que el pecado ha llegado a la nariz de Dios y que él ha decidido terminar con esta situación. Y Enoc se asusta, porque Enoc es el padre de Matusalén, pero Enoc es el abuelo de Noé. Y de repente él se impresiona, y cuando se impresiona, el ángel nota el cambio
en el físico, ¿verdad? Por la preocupación de saber que el Señor va a tirar un diluvio que va a acabar con la gente, pero está su nieto ahí con su familia. Y el ángel se sonríe, le dice, pero Dios ha prometido salvar a Noé y a su casa. Esto me da a entender a mí de que no estamos huérfanos, de que pase lo que pase, ya Dios tiene preparada nuestra seguridad y nuestra salida. Ahora, la iglesia tiene que entender que habían atributos en Noé que sin Noé saberlo, le causaron favor delante de Dios. Y era la santidad de Noé, el temor que él tenía a Dios y su propia vida como individuo en la sociedad. Noé era una persona bien ecuánime, era una persona bien marcada en lo de Dios y era una persona temerosa de guardar la santidad. Ahora, el problema lo vemos en esta generación nuestra de que se atemorizan cuando se le habla a la venida del Señor es por la calidad de vida que viven. Pastor, yo siempre he dicho esto, porque conoce Dios a los que le aman y a esto Él va a guardar. Y entendiendo yo que estoy caminando bien en los caminos de Dios, a mí no tiene que preocuparme absolutamente nada a qué hora quiera venir el Señor. Al contrario, cada día para mí tiene que crear esa expectativa de que en cualquier momento voy a ser levantado y voy a llegar a ese lugar por el cual tanto luché y tanto me afligí y tanto sufrí escarnio de la gente. Pero cuando el ser humano, el cristiano, llámense como se quiera llamar, creyente, se atemoriza con relación a estos temas, es porque algo dentro de él le dice que su calidad de vida no es la adecuada. Ahora, no estamos hablando que nadie aquí es más santurrón que nadie, pero la Biblia te manda a guardar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y uno constantemente está en ese proceso de guardar la santidad, y esta aventura de guardar la santidad levanta una lucha entre tú y tú mismo, entre tu persona y tú, para tratar de llenar los requisitos y marcar las puntuaciones requeridas para que cuando se dé ese evento, ya sea de madrugada, de día, de noche, con lluvia, con nieve o con sol, nada pueda impedirle a uno tener ese encuentro con ese Señor que uno ha amado tanto y que ha deseado por tantos años. El problema es ver cómo nos hemos involucrado en las cosas del mundo y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a no seguir así. Estamos con un pie adentro y una afuera. Y a veces no nos mostramos ni como luz ni como tiniebla, sino que queremos perfilarnos en esas dos posiciones cuando esto lo que le provoca es malestar a Dios. Y al saber esto, nosotros andamos preocupados, diciendo, ay caray, que Dios no venga, que Cristo no venga, pensando que si conversamos de esta manera vamos a detener de una u otra forma la venida del Señor. Pero nadie la puede retener. Él es paciente. Él no quiere que nadie perezca, mas Él procura que todos vayan al arrepentimiento. Pero hay un porcentaje dentro del trabajo del arrepentimiento que tenemos que hacer nosotros. Y es esforzarnos y luchar para mantenernos constantemente en lo que es la voluntad de Dios. Alguien me decía, pastor, ustedes son verdaderos valientes. Y yo decía, valiente Mena, que es panameño y lo conocen allá. Yo estoy acá en el exilio, acá en la tierra del norte que fluye leche y miel. Aquí mi único problema son los demócratas, pero el Señor ya lo tiene dominado. Pero el asunto es de que mucha gente no entiende de que esto no es un acto de valentía ni de gallardía, sino que esto es un acto de amor. De amor. Cuando yo veo el proceso de santificarme para Dios como un acto de amor, lo hago con gozo. No es pedante para mí, no es fastidioso, no es una lucha. Lo estoy haciendo por ese ser que amo, por ese ser que deseo, en agradecimiento al sacrificio que mostró Él en la cruz del Calvario para mí. Y es bueno, es menester que de nuestra boca
no se escape o no desaparezca esta proyección de que si estamos en pie porque estamos esperando este gran día. De que si aceptamos a Cristo, no lo aceptamos para aparentar, ni lo aceptamos para enriquecernos, ni lo aceptamos para que nos resolviera problemas como la Cruz Roja. No, lo aceptamos porque le amamos y lo aceptamos porque queremos vivir eternamente con Él y lo aceptamos porque queremos que los demás también encuentren reconciliación con el Señor. Pero imagínate este contraste, pastor. Estamos en los caminos del Señor, pero nos asusta que nos digan que Cristo está a la puerta. Menita, los micrófonos son suyos. Sería interesante, Pastor Juan, porque también aquí encontramos un problema. Cuando describimos la palabra santidad, y nótese, cuando Enoc caminó con Dios, dice la Biblia, y Dios lo llevó, ya la humanidad estaba corrompida. La sociedad estaba como en nuestros días. Enoc es un tipo de nosotros los creyentes que esperamos que así mismo como Noé fue llevado, también nosotros subamos al cielo. Pero dijiste algo interesante. La conducta de Noé ante la sociedad. Noé se mostró como un hombre íntegro en todo sentido, en su relación con sus semejantes, con su familia. Era un hombre que ponía a Dios en el primer lugar de su vida. Y Dios vio el caminar de este hombre y Dios dijo, no, este hombre no puede seguir ya. En medio de esa pudredumbre que hay ahí abajo, ya él no puede seguir y prefiero que esté acá conmigo. Ahora bien, mucha gente tiene temor, Pastor Juan, porque no entienden claramente el concepto de santidad. Y muchos creyentes, por no entender este concepto de santidad, muchas veces se sienten que ellos son terribles pecadores. Ahora bien, santidad no quiere decir que estamos exentos todos nosotros de cometer algunos pecados. Pero la santidad nos lleva a nosotros a reconocer nuestros errores, a reconocer las cosas malas que hacemos y pedirle perdón al Señor. En otras palabras, la santidad nos motiva cada día a hacernos un autoexamen, a considerar nuestro estilo de vida, a reconocer si hay algo malo, confesarlo y pedirle perdón a Dios y apartarnos de él para caminar como el Señor quiere que caminemos delante del Señor. Y hay muchos que realmente no entienden este concepto, otros que se van al extremo. Hay creyentes que se la pasan toda la vida pidiéndole perdón a Dios porque siempre recuerdan los pecados cometidos. Ya, el Señor te perdonó. El asunto es que te apartes de ese pecado. Así es. Y empieces a caminar como Dios quiere que tú camines delante del Señor. Porque tú y yo en cualquier momento a veces tenemos algunos deslices y reconocemos, wow, metí la pata, como decimos acá en Panamá. Cometí un error ahí. Pero ¿qué tratamos de hacer inmediatamente? Reconocerlo y pedirle perdón al Señor. En una ocasión, Dios me pidió que hiciera algo. No recuerdo exactamente qué era. Y no lo hice. ¡Wow! Y eso me hizo sentir tan mal delante del Señor. Y yo pasé, Pastor Juan, cerca de 2 meses. Para Jimena, yo sí me acuerdo lo que el Señor te dijo y no diga que tú no sabes. Fue cuando te dieron el dinero de la jubilación y el Señor te dijo que lo pusieras en mi cuenta para darse al niño de la calle en Panamá. Ya te estoy acordando para que no te olvides. Entonces, yo pasé 2 meses que en mis oraciones de día y de noche era pedirle perdón por lo que había hecho. Y eso es lo normal de un creyente genuino y sincero. Reconoce que ha hecho mal y ha ofendido a su Dios. Y recuerdo una tarde que llegué a la casa y de una vez me fui de rodillas y otra vez a pedirle perdón al Señor.
y escucho la voz del Señor que me dice: Ángel, ¿qué tú haces pidiéndome perdón? Ya yo te perdoné hace tiempo. Oh, gloria a Dios. Y de ese momento esa carga se fue de nuestras vidas. Pero hay gente que no suelta esa carga. Dios lo perdona y la cargan todavía y van por la vida con eso encima. No, Dios me dijo: ya te perdoné, ya. ¿Ok? Es lo que necesitamos hacer. Tratar de mantener una relación estrecha y que el pecado no haga interferencia entre nosotros y Dios. Esa parte es importante. La Biblia nos manda una de las metas y nos dice: procurad la santidad, búscala. Tú y yo tenemos ese deber, esa necesidad en nosotros de procurar caminar. Ahora, santidad, ¿qué es? Apartarnos de lo malo. Claro. Aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ajustarnos, perdón, a los principios de la palabra del Señor, a encauzar nuestras vidas conforme a su palabra, que es lo que Dios quiere y que para algunos se torna difícil. ¿Por qué, Pastor Juan? Porque no han cedido su corazón y todavía se mantienen con aquellos viejos deseos. En otras palabras, no han muerto todavía el viejo hombre. Santo, santo. Y el viejo hombre se levanta muchas veces en su vida y todavía lo domina. Entonces entienden allí que no están bien y por eso les da temor cuando se habla el tema de la venida del Señor. Pero la solución es fácil, Pastor Juan. Es más, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestro pecado, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso, Pastor Juan, y con el perdón de los amigos católicos que nos escuchan también, no ofendemos aquí a nadie, pero se habla en la doctrina católica acerca del purgatorio, un famoso lugar que nadie sabe dónde está porque realmente no existe. Pero dicen que ahí va la gente a purgar sus pecados para después de ahí, a través de una misa, salir de ese lugar para llevarlos al cielo. Mi pregunta es, ¿entonces la sangre de Cristo no tiene poder suficiente para limpiarnos? Pues sí la tiene. Sí la tiene. Y cuando el Señor nos limpia con su sangre preciosa, somos limpios de todo pecado y de toda maldad. Lo que necesitamos nosotros es cuidar eso y procurar caminar. Cada día yo tengo que examinarme. Yo tengo un carácter, tú tienes un carácter, y los amigos y hermanos que nos escuchan tienen un carácter. Pero ¿qué sucede? Tenemos que estar atentos porque en cualquier momento ese carácter del viejo hombre se puede levantar. Ahora yo tengo que entender, como alguien ejemplificó muy sabiamente, él dijo que nosotros, dentro de nosotros, hay una bestia. Perdone la expresión un poco fuerte, pero dijo, hay una bestia. El problema es que esa bestia tú y yo la podemos controlar todo el tiempo y no permitir que esa bestia que hay dentro de nosotros nos domine. A veces escucho a personas creyentes decir, ay, se me salió, ay, se me escapó. ¿Qué? No. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso indica que dentro de nosotros, cuando yo confieso y digo palabras como esa, hay algo allí que no está correcto. O sea, ¿qué me toca hacer entonces? Volver al altar de Dios y decirle, Señor, tengo este problema en mi corazón. Por favor, ayúdame a limpiarnos. Y Dios nos va a dar la fuerza. No es que Dios va a venir y te va a sacar eso de una vez. Así, no. Dios te va a dar la fuerza y el poder para que tú puedas lidiar con ese problema y salir en victoria. Es lo que Dios va a hacer en la vida de la persona. Entonces, nosotros podemos caminar en santidad. Nosotros podemos vivir
la vida santa que Dios nos demanda cada día. Yo puedo vivirla. Yo no ando en la calle tapándome, no, yo camino tranquilo porque yo tengo dominio y control. Las cosas no me controlan, gracias a Dios. Con la gracia, la ayuda y el poder del Espíritu Santo tengo dominio sobre ello y yo puedo caminar sin ningún problema. Entonces, cada creyente puede vivir lo que conocemos como la vida victoriosa que el Señor nos ha dado a nosotros, una vida diferente. Por eso Él dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante es esta vida plena, esa vida que caminamos en santidad, caminamos en pureza. En mi mente no hay pensamiento de venir y yopear a otros, como decimos acá en Panamá, adueñarnos de lo que no es nuestro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está rendido a los pies de nuestro maestro y ese pensamiento nunca viene. Y si viene, tengo la autoridad y el poder para rechazarlo. Entonces necesitamos vivir la victoria de Cristo en nuestras vidas. Y esa victoria nos lleva a dominar el pecado, que es lo que realmente trata de tomar control de nosotros otra vez. O sea, como no sabes cómo pelear esta batalla, entonces tienes temor y si Cristo viene me voy a quedar, porque aprendamos entonces a usar el altar todos los días, ir al altar y presentarnos delante de Dios, como dice Romanos. Nosotros somos el sacrificio vivo, sacrificio santo y agradable a Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Pastor, qué bueno, qué bueno. Ahora, hay mucha gente que no puede vivir en esta proyección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen esa lucha constante. Ahora, la verdad es que hay que morir al viejo hombre. Esa es la lucha que tenemos que mantener a capa y espada, pero mucha gente pensó y se descuidó porque al pensar que se bautizaron se había acabado el problema. Pero lo que se olvidaron es que su viejo hombre sabía bucear. Se salió de la tina bautismal y lo anda persiguiendo constantemente. Ahora, el asunto es parar, ¿no?, en nuestra vida de fe bajo la proyección de algo. Por eso que Pablo le decía a la iglesia en Tesalónica, Pastor Mena, y amigos, Pablo le decía, por favor no vivan como aquellos que no tienen esperanza. En psicología se usa mucho esta declaración y en psicología te dicen, o hay un principio que te enseña que cuando el hombre no tiene meta, no tiene razón por la cual vivir. Y por eso el hombre sin meta se deprime, cae en la droga, en el alcohol, se suicida y comienza a hacer un poco de cosas absurdas. Y hasta se convierte en avestruz, como el hermano de la última enseñanza que dimos el día lunes aquí, ¿verdad? El hermano Franklin Robinson. Ahora, el asunto es el siguiente. Yo tengo que vivir bajo la perfilación de algo, Mena. Yo tengo que animarme a mí mismo con algo. Y mi algo es estar ahí arriba, pues. Experimentar todas estas promesas en mi vida. Ver al Señor tal cual y como Él es. Ahora, cuando yo tengo la proyección de algo que tengo que luchar para alcanzar, o sea, meta, esto me mantiene a mí en este movimiento positivo y no me permite detenerme a pensar que no vale la pena, que estoy cansado, que me critican mucho, que se me levantó el perro, que uno no va a vivir así cuando uno tiene una meta. Y Pablo le decía a la iglesia, no vivan como esta gente que no tiene esperanza. Uno ve al mundo y a mí me da lástima, mira, a mí yo no sé, y no sé los hermanos que están conectados aquí, pero a mí la gente en el mundo me da lástima. Ellos viven en la misma rutina, Pastor Mena. Ellos no experimentan nada nuevo. Y yo no entiendo cómo hay gente en la fe que quiere vivir mundanalmente cuando el mundo es un aburrimiento. Usted que caminó el mundo, yo casi que lo caminé, pero no tanto como usted. Pero usted que caminó el mundo, es el mismo fastidio. Esperar fin de semana para emborracharse, o esperar fin de semana para drogarse,
o esperar el fin de semana para cometer actos vergonzosos y esperar que el lunes nos levantemos con un ánimo de perro enfermo, cuando es la misma rutina. La rutina del mundo, meternos en problemas, caer en la cárcel, que alguien te mate, que quede, es la misma rutina. ¿Quiere que le diga por qué? Porque el diablo no es creativo. Ese diablo no tiene creatividad. El único ser creativo que existe es Dios y Él hace nueva todos los días cada cosa. Ahora, cuando yo vivo en esa proyección de fe, esto me va a dar la fuerza requerida para mantenerme firme en una posición, para no volver atrás, para entender que lo que Dios me ha prometido a mí y que yo voy a luchar para alcanzar es cosas que ojo no ha visto. Wow, cuando yo pienso así, yo no sé en qué situación, en qué condición estaba, esto me levanta, me hace subir. ¿Por qué? Porque como no sé el día ni sé la hora, entonces esta motivación a descubrir todo lo que Dios ha prometido me dice, tú no puedes quedarte aquí y no puedes quedarte así porque estás arriesgando la oportunidad de poder participar de esto tan bello que Dios te ha prometido. El problema es cuando no vivimos bajo la proyección de algo, de una esperanza. Y Pablo, que era mejor psicólogo que yo, le decía a la iglesia en Tesalónica eso: vivan bajo la proyección de algo, vivan bajo la proyección de que van a alcanzar la vida eterna, vivan bajo la proyección que van a ir a un mundo donde no hay más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, si tú te puedes retroalimentar de esta manera, créeme, con la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a caminar en esa santidad requerida. Y cuando hablamos de santidad, no hablamos de estos trajes, ni de estos hábitos, ni de esta dogma, ni rutina religiosa. Estamos hablando de la lucha personal que tiene cada uno contra uno mismo para agradar a Dios. Esto es lo que se llama santidad. El proceso de vida diaria, donde tú contigo mismo, Pablo le decía eso a Timoteo. Le digo que Pablo era un psicólogo increíble. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, hijo. No andes buscándole la quinta pata al gato, ni buscando el perro flaco para que le pegue tu pulga. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchan. ¿Qué estaba causando Pablo en la vida de Timoteo? Que marcara una posición que levantara esa expectativa en él de que no podía detenerse, que tenía que seguir, que tenía, como usted dijo, autoanalizarse diariamente y saber cuando se estaba saliendo de los parámetros requeridos. Porque otra cosa también que la gente ve imposible es esta proyección de religiosidad, donde le dicen a la gente, tú no vas, esto es malo. Por eso que a mí me molesta esta secta religiosa y me molestan estos movimientos judío-cristianos. Uno, porque meten a la gente en una proyección de fe que no van a alcanzar. Porque nadie, absolutamente nadie, por la ley va a ser salvo. Es más, nadie a través de la ley fue salvo. Solo Jesús fue el único que pudo cumplir la ley a cabalidad. Por eso que Jesús vino a traer otra ley con solamente 2 artículos. De amar a Dios con todo el corazón y a su prójimo consigo mismo. Por eso que cuando yo veo estos grupos así, yo digo, Dios mío, llévatelos a Jerusalén o llévatelos a otro lado, pero que no confundan a la gente, porque nadie bajo los preceptos de la ley. Y entonces quieren meter al Señor Jesús con la ley, y esto no es compatible. Jamás usted va a poder mezclar el agua y el aceite. La gracia y la ley no se llevan. La gracia y la ley no se llevan. Y por el otro lado, los grupos religiosos fanáticos, donde no te puedes poner falda, donde no te puedes casar, donde no puedes, y donde no. Y Pablo decía lo mismo en Colosenses capítulo 2. ¿Por qué si moriste y resucitaste con Cristo,
sujeto ante los rudimentos de este mundo. Porque como si tuvieras atado todavía a estos rudimentos, te dejas influenciar por cosas como no haga, no haga, no haga, no haga. Que tiene cierta reputación de humildad y de duro trato con el cuerpo ante la sociedad, pero no tiene validez en Dios porque no calma los apetitos de la carne. Entonces, algo que a mí me molesta es cuando estas religiones, estas sectas, estos grupos empiezan a encaminar a la gente por doctrinas de error, con espíritus engañadores, y entonces le hacen a la gente o muy fácil o muy difícil esto de la santidad. Y luego la gente dice, yo mejor me voy al mundo porque yo nunca voy a poder alcanzar la santidad. Entonces la gente tiene que entender que el proceso o el tema de la santidad no es nada más que la lucha diaria tuya contigo mismo. Y que nadie fuera de usted va a poder trabajar en ese proceso de santidad. Porque la negación es un proceso donde tú dices no, no el vecino ni el pastor, ni el rabino ni su abuela. Es donde usted mismo tiene que decirse no. Y por eso es que la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y tiene que haber una meta. Yo tengo que trazar una meta y trabajar todos los días de mi vida con relación a esa meta, porque esa meta me va a mantener a mí vigente, me va a mantener a mí motivado, me va a mantener a mí activado. Y nunca va a permitir esa meta que yo me detenga a caer en una depresión, porque como tengo la meta de llegar y participar de la vida eterna, entonces hasta que yo no vea que soy levantado juntamente con los que durmieron, no voy a tener el deseo de detenerme. Estamos escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua y queremos saber qué piensa usted con relación a esto. Porque usted no puede vivir asustado. Cristo viene, sí. Y por eso hay que predicarlo y decirlo. Cristo viene, está cerca, está a la puerta. Pero esto no debe de quitarte el sueño, al contrario. Esto tiene que hacerte feliz porque tu redención está cerca. Motívese, póngase una meta. Que ni lo alto ni lo bajo, que ninguna cosa creada lo pueda usted apartar de esa meta. Detener de esa meta, que usted diga ya me lo propuse. El salmista decía una cosa, he propuesto una sola cosa en mi corazón y esta buscaré. Y uno decía qué cosa, volverse millonario, tener propiedades. No, él decía estar yo en la presencia, en la casa de Jehová, para inquirir en su santa presencia. Él tenía su meta. Y vivió y luchó por esa meta. Y murió por esa meta. Y el Señor lo registra y dice, tenías el corazón conforme al mío. Y era un pecador. Y era un hombre que asesinó, adulteró, y mintió. Y se comió hasta los panes que no debía de comerse. Pero el hombre tenía una meta y luchó por él. Y aunque era un hombre sujeto a las mismas pasiones y deseos que usted y yo, hermanos que están aquí, su lucha diaria contra él mismo lo hizo ganar el afecto de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos se torna violencia y solo los cobardes lo arrebatan. No, solo los valientes lo arrebatan. ¿Y de qué acto de valentía y de violencia está hablando la Biblia? De enfrentarte a ti, contigo mismo. Cuando tú vivas de esa manera no vas a tener temor. Y ojalá el Señor venga de madrugada esta semana, el próximo mes. Tú estás listo para el gran evento. Y por eso nada te robará el gozo, y por eso nada te robará el sueño, y por eso nada te robará el cabello. Mena, los micrófonos son suyos. Active. Sí, es interesante. Este tema es un tema que realmente despierta en mí una pasión y un deseo tremendo, porque estamos hablando de la forma en que Dios quiere que todos sus hijos vivamos. Y es interesante entenderla. Ahora bien, hay algo
que necesitamos comprender y entendamos que la palabra santidad, tanto en el hebreo como en el griego, tienen que ver con un tema específico, y es vivir una vida separada o apartada para Dios. En ambos idiomas que estamos estudiando, ambos idiomas. No sé cómo hacemos estos dos viejos Sabiduría para poder de Dios, fuerza. salir adelante. Pero Dios ahí nos está ayudando a Señor. ambos, y qué lindo. Yo me siento muy contento porque estamos aprendiendo las dos lenguas en que fueron escritas las Sagradas Escrituras para poder tener una mejor comprensión y así apoyarnos para poder enseñar y predicar la palabra del Señor con base, con buena base, sólida base. Y así que estamos haciendo el esfuerzo. Ahí le pedimos al Señor, Padre, ayúdanos. Pero qué lindo, hoy pude leer un párrafo en griego, qué bueno. Y yo dije, Señor, lo logré. Me faltó una palabrita que la traduje mal, pero fue una palabrita, Dios, eso es lo de menos. Seguimos preparándolo. Pero sí es interesante, Pastor Juan, que en la iglesia del Señor podamos tener una idea clara. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama para Él. Nos llama para Él. Escuche bien el término. Para que nosotros vivamos para Él. Yo he estado predicando ya, llevo casi 6 sermones a la iglesia sobre el tema entrega incondicional. Nosotros como creyentes necesitamos entregarnos a Dios. El hecho de aceptar al Señor no es aceptar una religión, Pastor Juan. Nosotros no vivimos una religión. Nosotros vivimos una relación con Dios y nuestra vida tiene que ser puesta en las manos del Señor. Es más, le decía a los hermanos una frase ayer en el mensaje, que muchas veces nosotros queremos vivir nuestra propia vida y ahí está el problema. Queremos hacer nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Queremos imponerle a Dios, así como trató Abraham de imponerle a Dios su hijo Ismael. Aquí está Ismael, Dios le dijo, olvídalo. ¿Por qué razón? Y le decía, usando esa ilustración, Pastor Juan, porque Dios no bendice lo que Él no crea. Dios bendice lo que Él crea. Repite eso otra vez, Pastor. Sí. Dios no bendice lo que Él no crea. Dios bendice lo que Él crea. Por eso vemos en Génesis 1:31, cuando el Señor se detuvo el séptimo día y vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. O sea, cuando Dios tiene control de nuestras vidas, Él es el que produce en nosotros, como dice Pablo, la iglesia de Filipos, el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios guía nuestras vidas porque Dios tiene un plan. Dios nos dice a través del profeta Isaías, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. O sea, Dios quiere guiar nuestras vidas. Y la santidad tiene que ver con esto también. Permitir que Dios tenga el control de nuestra vida. Por eso las dos palabras, consagración, entrega, vivir apartado para Dios, van tomados de la mano. No es como se pensó en algún tiempo. Ejemplo, se habla en la Edad Media de los santos, de los pilotes, de los pilares, que muchos hombres se metían, hacían unos pilotes altísimos y se iban a vivir allá arriba porque querían ser santos para no tener contacto con la gente. Santo. O me voy a un convento, un monasterio, porque ahí encerrado me hago santo. Eso es falso. Pastor Juan, yo tuve una experiencia cuando estuve en Guatemala. En Guatemala visité un lugar muy turístico, se llama la Ciudad Antigua o de Antigua. Y ahí había un convento. Estaba el convento adelante y detrás estaba la iglesia. Y el guía que nos estaba llevando nos explicó un problema, por qué Guatemala fue uno de los primeros países en Latinoamérica de recibir el evangelio. Estamos hablando del año 1940 y resto. Y dice que
allá la ley decía que la primera hija mujer tenía que ser entregada a la iglesia para convertirse en monja. Era una ley, pero muchas veces las muchachas se rebelaban y allí en el momento tenían un lugar hecho de cemento donde las sentaban a las rebeldes y había un tubito de plomo y por ahí caía una gota de agua en su cabeza y eso era un martirio día y noche hasta que la muchacha se rindiera. Le tocó a la sobrina del presidente del momento ir a ese lugar. Ok, el presidente la iba a visitar. Entonces, hay una ventana giratoria donde tú no ves a la persona, pero tú la escuchas al otro lado. Entonces, tú le ponías lo que tú le llevabas, comida o ropa, y girabas la ventanita y la muchacha recibía el asunto. Él fue varias veces a visitar a su sobrina, pero un día fue y quiso hablar con su sobrina. Y le pusieron excusas, que estaba enferma, que esto y que lo otro. Él se quedó raro. Fue otra vez y otra vez se la negaron hasta que finalmente el presidente se molestó y dijo, quiero ver a mi sobrina. Y cuando fueron, ¿qué tú crees, Pastor Juan? Aquí los símbolos nove usan un término, estaba bulecrí. Y bulecrí significa estaba embarazada. ¿Se te imaginas en un convento cómo fue eso? Y se descubre que la iglesia que quedaba atrás tenía un túnel donde, y no quiero usar el nombre porque no quiero ofender a nadie, pero pasaba el líder religioso y llegaba al convento. Allá encontraron fetos y todo. Entonces, esto de tratar de apartarte de esa manera no te hace santo en ese sentido. Claro. Las evidencias nos lo están mostrando. No es así de la manera. Es cuando tú y yo, Pastor Juan, reconocemos que ahora le hemos entregado nuestras vidas al Señor y nuestras vidas le pertenece al Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Y vivimos para qué? Vivimos para agradarle a Él. Entonces, lo menos que yo quiero, y te lo confieso así, lo menos que yo quiero es ofender a mi Dios. Eso para mí sería un golpe, ofender al Señor. ¿Y por qué? Porque soy consciente de quién es Él para mí, lo que Él representa para mi vida. Y santidad es eso, entender que nosotros le pertenecemos a Él, que somos para el uso exclusivo de Él, que fuimos llamados para la gloria de Él y no para nosotros, no para buscar nosotros honra o gloria, buscar fama, entre comillas, o buscar el éxito. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir esa vida para agradarle a nuestro Señor en todo momento. Es separación. O sea, como esto me indica eso, mi pregunta entonces si entra. Ya yo sé entonces qué escoger cuando estoy confrontado con alguna tentación. Vemos el caso de José. A José no lo tentó cualquiera, Pastor Juan. Era la mujer de Potifar, el general del ejército. Potifea, la señora Potifea. Bueno, pero esa mujer no era fea. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no buscaba a las viejas bocachas, ni a la que estaba visca, ni la tuerta, con el perdón de la gente que tenga sus defectos, para que no digan que estoy atacándole. No, no, no. Era la más linda, buscaban jovencitas. Así que ahora viene esa tentación a José. Llega a trabajar normal y la mujer había hecho un plan, un trama para tratar de envolverlo y que el muchacho cayera. Ahora entendamos, es un joven. Todas las neuronas están allí. Tiene fuerza, tiene vigor. Y la mujer trata entonces de convencerlo, acuéstate conmigo. Y José mostró allí algo interesante. Uno, respeto para su amo, en este caso el general. Pero también le dijo, y yo no puedo hacer eso contra mi Dios. Él tenía claro a quién le pertenecía, pastor. Claro. Y eso es lo que la gente tiene, los creyentes tenemos que entender. Si yo le pertenezco a Dios, yo soy llamado para el uso exclusivo. Y por eso Dios honró a José.
Lo honró, aunque tuvo que ir preso. Nota esto, la injusticia. Él fue preso, estuvo en la cárcel varios años, pero de allí yo me he preguntado siempre, Pastor Juan, ahora que José era el segundo al mando en Egipto, el general Potifar tenía que encontrarse con José. ¿Cómo estaba Potifar cuando veía a José ahora? Ahora tenía que inclinarse. Ahora tenía que hacerle el saludo militar a José. Pero mi pregunta es, ¿y la mujer de él qué hacía? Yo me imagino que se le caía la cara de vergüenza. Sí, de vergüenza, porque wow, yo traté, pero ella decía en su corazón, él es un hombre íntegro. Él es un hombre recto. Mira, pasó todo lo que pasó, lo que yo le hice, el daño que le hice, los años de cárcel, pero no guardó rencor contra mí en su corazón. Eso es lo que Dios anhela también de nosotros, Pastor Juan, porque corazones como esos son los corazones que están inclinados, a entregarlo todo al Señor y no quedarse con esos rencores, con esos odios en su vida. Entonces, entendamos esto claro. Dios demanda que nosotros nos apartemos del mal y que nos dediquemos y nos consagremos a Él. Si nosotros buscamos eso en nuestras vidas, usted no tendrá temor. Usted lo que tendrá es un gran gozo porque sabe que pronto se va a encontrar con su Señor y lo va a ver cara a cara. Pero la Biblia dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Eso tenemos que tenerlo claro, eso hay que predicarlo aún en nuestros días, que estamos viendo cómo el pecado está ganando cada vez más fuerza en la sociedad. La sociedad se ha vuelto más permisiva, pero a mí no me importa cuán permisiva se haga la sociedad. Yo vivo para Dios y no vivo para el mundo. Pastor Juan. Así mismo es esa palabra final, mundo. El problema es que mucha gente no ha sacado al mundo de su corazón. No. Mucha gente está en la iglesia. Perdón, Pastor Juan, para nada más aquí. Eso es como el pueblo de Israel. Salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Sí, así mismo es. Hay mucha gente. Por eso es que este tema de la venida de Cristo es horripilante para muchos cristianos, entre comillas, porque la calidad de vida que viven. A mí me duele ver a la gente cómo creen que juegan con Dios. Gente que va a la iglesia y toma, gente que va a la iglesia y se droga, gente que va a la iglesia y tiene sexo sucio. Ahora, definitivamente una persona en esa puntuación así, lo que menos quiere es que le hablen de la venida del Señor. Es más, mucha gente no se recuperó de esta pandemia. ¿Usted sabe por qué? Porque se dio la pandemia y aprovecharon el compás de las iglesias cerradas para darle rienda suelta a su mundanalidad. Ellos guardaron su cuarentena con alcohol y guardaron su cuarentena en fiestas en su casa y guardaron su cuarentena en cualquier posición menos en la santidad. Y es triste, ¿no? Porque cuando uno no tiene esa esperanza gloriosa de poder agarrar esta promesa de Dios y hacerla verdadera en nosotros, siempre vive esa vida tenue. Mira el final de la declaración del apóstol Pablo, después que le habla a ellos de la venida del Señor. Le dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Decir que Cristo viene, tiene que alentar el que está en santidad. Decir que Cristo está a la puerta, tiene que ser un punto plus a la gente que está luchando cada día. Pero decir que Cristo viene incomoda al que está pecando, incomoda al que está viviendo vida doble, incomoda al que está metido en ganancia deshonesta, incomoda al que sabe que habla mal de todo el mundo. Ahora, la verdad es de que Cristo viene y la verdad es de que está a la puerta y la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. Si te molesta, si te asusta o no, eso prácticamente es problema personal. Pero nadie por esa actitud va a poder ni cambiar los planes de Dios, porque el mismo Cristo no sabe ni siquiera el día tampoco, ni la hora.
hasta cuando su padre le dé la voz, el comando, el mandato y él venga a recoger a los suyos. Y la iglesia tiene que ser más viva en esto. Los hijos de Dios tienen que aprender a decirle un rotundo no al pecado. Un rotundo no, porque el mundo es un basurero. Yo siempre le digo a los muchachos en la iglesia, esto es tan fácil como esto. Yo cuando estaba jovencito, mena, y quería presumirle a alguna noviecita ahí en el barrio. ¿Se acuerda que todos los viernes estaban esos naitafón que le llamaban? ¿Se acuerda? Y yo quería presumirle, ¿verdad? Alguna hembrita, porque el apóstol no estaba viejo como ahora. Y estaba guapito y estaba en línea, jugaba fútbol. Me gustaba ponerme mis zapatos blancos y mi pantalón blanco y un suétercito de esos que habían antes que eran bien pifiosos, con botones y de manga, y bien a la línea, bien alineado. Pero había un problema, que a veces las casas estaban metidas por San Miguelito o por Samaria, o por esos lugares así, y había lodo, y ese lodo rojo. Santo. Y por más que uno tratara de caminar en puntilla y de pisar piedra, tarde o temprano se veteaba uno o los zapatos o el pantaloncito blanco y ya dejaba uno de verse bonito, pues, y elegante. Y lo feo era que cuando tú llegabas te decía la muchacha, oye, te ensuciaste los zapatos o trae el pantalón. Y eso era una vergüenza. Bueno, eso mismo le digo yo a mi muchacho. Es fácil descubrir a quien está en pecado. ¿Por qué razón? Porque el que está en pecado viene con mancha, viene manchado. Y a veces uno piensa que la gente no se va a dar cuenta, pero el que pisa lodo con zapato blanco queda evidenciado. Queda evidenciado. Y yo le digo a mis jóvenes, es tan fácil como esto. Vamos a luchar y a pedirle a Dios fuerza. Pero no vamos a tratar de engañarnos nosotros a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Y no vamos a arriesgar nuestra salvación tratando de aparentarle a los demás algo que no somos. Yo le escuché a usted hablando al principio, hay que pedir perdón. Y si uno tiene que pasar todos los días al altar a pedir perdón, hágalo. Y si usted tiene que todos los días ponerse de rodillas y antes de orar pedirle perdón a Dios, hágalo. Hágalo, porque esto es lo que es el proceso de la santidad. Luchar cada día contra mi falta, contra mis debilidades y contra estas cosas que todavía practico y me dominan, que yo sé que desagradan a Dios. Santidad no es vestirte con la falda larga, ni el cabello largo. Santidad no es dejar de comer camarones ni cerdo. Santidad no se trata de eso. Santidad es una lucha en tu estilo de vida que por amor tú procuras vencer para agradar a aquel ser que tú amas, en este caso a Dios. Cristo viene pronto y el mensaje de esta noche es: no te preocupes por la venida de Cristo. Él va a venir. Preocúpate que si es de día, de madrugada, de noche, en invierno, verano, primavera, tú estés en el punto que tiene que estar todo aquel que anhela ese encuentro glorioso. Nadie lo va a detener. Ni el cambio político, ni el coronavirus, ni lo que venga. Todo esto que se llama principio de dolores es permitido por Dios. La Biblia dice que es necesario que todo esto acontezca. Es permitido por Dios para que usted y yo no perdamos la visual de lo correcto. Para que usted y yo no perdamos esa motivación y no vivamos como aquellos que no tienen esperanza. Todas estas cosas nos tienen que decir aquí al oído: el Señor viene, Cristo viene. Y esto lo que debe de producir en ti no es miedo, sino una negación a toda esa suciedad y a todos esos pecados ocultos y a todas estas cosas que tú practicas que saben que a Dios no le agradan. Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tú que estás escuchando este programa, no te sientas mal.
No diga quiénes son estos viejos para decirme a mí que soy un pecador, no. A nosotros no nos interesa. A quien tiene que interesarte es a ti, porque la salvación no es colectiva. La salvación es individual. Ahora, lo que estamos diciendo es lo que nos dice la Biblia. Alentaos los unos a los otros con esta palabra, sabiendo de que Cristo está a la puerta. No hay un tema que cabe o que puede ser de actualidad para la iglesia en este tiempo que predicarle a la gente acerca de la venida del Señor. No te dejes meter gato por liebre. Yo leía algo bien bonito que decía que el cristiano nace 2 veces y muere una sola vez, pero el impío nace una sola vez y va a morir 2 veces. Escoge tú. Escoge tú. Porque si tanto le tienes miedo a la muerte, si llegas a morir en pecado, te va a tocar morir nuevamente. Cristo viene ya. La naturaleza, el tiempo, las actitudes, el desarrollo de la gente a nivel del mundo no es nada más que la evidencia más clara de que cualquier día, Pastor Mena, la trompeta va a sonar. Y ahora le oro yo a Dios que no suene hasta que nos graduemos de hebreo y de griego para venir en el milenio con Jesús. Hablar bien la lengua y venir con Jesús al milenio para regir a las naciones con vara de hierro. Le regalo estos 5 minutos que ya el doctor Omar me está haciendo señas. Gracias. Sí, gracias, Pastor Juan. Voy a leerle un texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, escuche esa palabra, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está concentrado todo. Bien decías, Pastor Juan, que algunos confunden santidad con la ropa que visten, con lo que comen. No, eso no es santidad. Eso no es santidad. Totalmente alejado. Santidad es esto que estamos leyendo aquí. Permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para hacer los cambios y las transformaciones que Dios anhela ver en nosotros. Somos llamados a ser a la imagen y semejanza de nuestro Rey Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Necesito despojarme de ese viejo hombre que traíamos del mundo. Ya no tiene nada más que ver con nosotros en nuestras vidas. Esos deseos engañosos, escuche bien que dice aquí. Nosotros, como el Pastor Juan decía, él se vestía pretty porque él quería conquistar a la muchacha. Esa era su meta. Pero muchas veces se estrellaba porque llegaba, era más chocolate que blanco. No te estés burlando, pastor. Y lo peor, Pastor Juan, es cuando te resbalabas en ese lodo. No sea loco. Y caía sentado. Para la casa de una vez se acabó el naitafón, hermano. Pero bueno, esas fueron experiencias. Pero uno lo hacía con una intención, y la intención, sabemos, no era nada agradable. Pero ahora lo hacemos porque queremos agradar a nuestro Dios. Aleluya. Y yo necesito, miren, yo me sorprendí, Pastor Juan, cuando yo vi el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Lo voy a contar. Bueno, no era el primer milagro porque realmente el Señor me sanó del hígado y de tantas cosas que hizo con mi vida. Pero uno de los milagros más importantes para mí fue: un día voy a cruzar la iglesia para ir a buscar mi bus, para ir para mi casa. Y cuando doy un pie, me detengo en seco, porque me viene a la mente: oye, ya no dices palabras sucias. Oh, gloria a Dios. Eso para mí fue algo maravilloso, porque de 100 palabras, 99 eran sucias lo que salía de mi boca.
y me doy cuenta ahora que ya no digo palabras sucias. Ahí empezó ese proceso de Dios a sacar aquella basura que estaba en mi corazón porque estaba lleno de todo eso. Y así fui dejando entonces que Dios tratara conmigo. Hay cosas, porque algunos creen que todo Dios lo va a quitar. No, Dios te lo va a señalar para que tú aprendas a luchar con la fuerza de Él y vencer aquello que te tiene dominado. Bendito Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces uno lucha con gozo, porque esta batalla es de gozo, Pastor Juan, porque uno sabe las cosas que tiene, que todavía, y entonces uno batalla cada día para no permitir que eso lo domine a uno otra vez y mantenernos como libres en el Señor. Libres. Esta batalla es diaria, es una batalla diaria. Pablo la enseña en Romanos capítulo 7, cuando usa la figura de ese castigo que hacían los romanos. Pablo decía, yo con mi mente sirvo a Dios, pero en mi carne hay otra batalla que se está librando. Pero él decía, ok, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando una persona asesinaba a otro, los romanos de castigo se la amarraban a la espalda de esa persona, y esa persona andaba caminando con un muerto en su espalda. Santo. Hasta que llegaba el momento que ese cadáver explotaba, y muchas veces el mismo condenado moría por causa de esa putrefacción que llevaba. Pues eso éramos nosotros, porque Pablo ahora dice al final, mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, que me libró de todo. Oh, gloria a Dios. Y por eso tú y yo hoy podemos agradecerle a Dios. Pero tuvimos muchas veces que cargar ese muerto también, ese pecado hediondo y putrefacto que tenía en nuestras vidas. Pero lo permitimos y luchamos. Y aquí estamos para la gloria del Señor, dando testimonio de su gracia y de su amor. Entonces el hombre de Dios sí puede vivir en santidad, sí permite que Dios domine, sí le entrega totalmente su corazón a su Señor. Que Dios le bendiga. Qué bueno. Menita, yo quiero que usted ore por la gente. Aquí hay mucha gente. Está hablando el hermano Aldo Medina desde Panamá. Él es colonesia. Ok. Tuvimos el honor de tenerlo aquí en la Catedral de Alabanza en Georgia. Él llegó de Panamá a visitar a una tía y sin querer un día me encontré yo a la tía porque vi que tenía una bandera panameña y de una vez la abordé y le di la invitación a la iglesia y la señora nunca llegó, pero llegó Aldo y de repente él se apareció con la señora y yo le pregunté cómo llegaste y me dijo usted había invitado a mi tía y yo ni siquiera ya me acordaba quién era la tía, pero ahí está Aldo conectado desde Panamá. Él bueno. Está en una iglesia en Panamá. Yo no estoy... Él dijo un comentario ahí muy importante. Él escribió un comentario ahí. Decía un buen ejemplo, el de los zapatos. Parece que también él se enlodaba. Se enlodaba los zapatos. Parece que se enlodaba por allá, pero bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que tú ores por la gente, Mena. Con todo el gusto. Porque yo sé que hay gente que lucha cada día y está confundida cada día. Claro que sí. Y esta no es la razón por la cual tú tienes que soltar el plumero. No, tú no tienes que soltar el plumero. Al contrario, esta lucha que hoy está en ti, esta lucha que hoy está en nosotros, nos va a hacer más fuerte porque Dios no nos va a permitir prueba mayor que la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, Él te va a dar el mecanismo para que tú salgas victorioso. Esta prueba que hoy tienes es para que tú te midas a ti y midas realmente el amor por Dios. Así es. Cristo viene y le aseguro que el mundo y su deseo no van a tener nada para nosotros mejor que esto que el Señor ha preparado para nosotros. Ora por los hermanos, Menita, y mientras ora voy a decirle a Omar que tenga una música ahí preparada y vamos a finalizar. Para los hermanos que estaban preguntando que cuando volvíamos con la licenciada Zulay, el día sábado vamos a estar con Zulay nuevamente tocando acerca de esto, de la ideología de los géneros y de muchas otras noticias que hemos sacado con relación a las nuevas leyes, cómo se van a establecer y qué va a pasar con nuestros hijos en la escuela primaria, en el kinder y la secundaria, si nosotros votamos por los demócratas. Acuérdense que los demócratas son
pro ideología de los géneros, pro aborto, anticristianos. Así que estemos bien claros porque las elecciones están a la vuelta de la esquina aquí en los Estados Unidos. Pastor Mena, ore por los hermanos. No. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por permitirnos tocar este tema que es tan importante, Señor. Tu venida, oh Dios, nosotros la esperamos, nosotros la anhelamos, Señor, nosotros la ansiamos, Padre de gloria. Señor, pero esto conlleva que nosotros también nos preparemos, Señor, y que vivamos en santidad, que es el pedido que tú nos has hecho a nosotros y tú nos has dicho claramente que sin santidad nadie te verá, Padre. Señor, que podamos entender cuál es el significado real de la santidad, que es lo que tú esperas. Y la palabra nos lleva a entender, Señor, que es separación, que es consagrarnos, que es entregar nuestra voluntad a ti, que es vivir para ti, Dios. Yo sé que hay muchos creyentes que tienen una lucha feroz, una lucha terrible dentro de ellos, Señor, que están batallando, Señor, oh Dios, contra el pecado en su vida, Padre, oh Dios del cielo. Dale la fuerza necesaria, Padre. Dale el entendimiento, que ellos puedan comprender que el pecado no se puede enseñorear de nosotros, oh Dios, que tú nos has dado la autoridad y el poder para rechazarlo, oh Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nuestros hermanos no se desanimen, Padre Santo, porque como dice tu palabra, todavía no hemos luchado hasta la sangre contra el pecado, pero tú nos das la gracia necesaria, nos das la fortaleza, Señor, para salir adelante, Padre del cielo. Jesús, gracias, porque tú venciste el pecado en la cruz del Calvario y tú nos has llamado a participar de tu victoria también. Y nosotros los mortales, Señor, humanos con todos nuestros defectos, Padre eterno, con este problema de pecado en nosotros, aún podemos salir en victoria, Padre, recibiendo de esa victoria tuya también la fuerza, Señor, la capacidad para vencer el pecado en nosotros. Dios, y así caminar en santidad para ti. Ayúdanos a vivir buscando no nuestros beneficios, no nuestros anhelos, no nuestras propias metas, Señor, sino buscar los planes que tú tienes para nosotros y caminar en ellos, Dios. Que tu palabra se convierta, como dice el salmista, en lumbrera a nuestros pies, oh Dios del cielo. Que nos señale el camino correcto, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y a ti sea toda gloria y toda honra, Padre. Amén. Muchas gracias, Pastor Mena. Muchas gracias a todos los hermanos y amigos que han estado conectados, a todos los que participaron escribiendo. Hermano Aldo, saludo a su pastor en Panamá y a toda esa gente linda de la provincia de Colón, Guapín, Colón. Dios lo bendiga a todos. Pastor Mena, muchas gracias. Omar, despídenos con buena música, por favor. Súbela ahí, despídenos con buena música. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada del fin que no demora. Es hora de empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen muerto por tus manos hechiceras? Y arriba ya preparan tu condena, mi ser, y te quemarás en la caldera. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m.
Sin Pelos en la Lengua. En Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia.